Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y mis respetos para todos. El día de hoy hablaremos un poco sobre SQL. Entiendo que ya muchos quieren saber cómo trabajar de lleno o bien comenzar a trabajar con los códigos, bien sea para comenzar a registrar información, para manipular la información, entre otros. Pero me gustaría que nos centremos el día de hoy solo en el tema de la información referente a SQL. ¿Qué es SQL? ¿Cómo podemos saber qué es lo que hace? Y cómo trabajarlo, ¿sí? Así que espero les pueda gustar este video. Nos vamos a la siguiente diapositiva y veremos lo siguiente. ¿Qué es SQL? Tipo de lenguaje y grupos. Podemos entender que SQL es un lenguaje de consulta estructurado, ¿verdad? Y que también es un lenguaje con el cual podemos trabajar con comandos, pero tenemos que tratar de identificar cuáles son estos comandos que trabajaremos con SQL, bien sea comandos DCL, comandos DML o los comandos DDL, ¿ok? Así que vamos a tratar de separar cada uno de ellos para comprender un poquito más sobre ello. También el tema de tipo de lenguaje, porque también podemos confundir el tema de lenguaje con un lenguaje de programación. Y resulta ser que SQL se puede conocer también como un lenguaje declarativo, muy distinto a lo que es un lenguaje de programación. Pero también más adelante vamos a hablar un poco sobre ello. Así que vamos a continuar en la siguiente diapositiva para leer lo que significa SQL. ¿Qué es SQL? Lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje específico del dominio utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, información de base de datos, así como realizar cambios en ellas. Originalmente basado en el álgebra relacional y en el cálculo relacional, SQL consiste en un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de control de datos. El alcance de SQL incluye la inserción de datos, consultas, actualizaciones y borrados, la creación y modificación de esquemas y el control de acceso a los datos. También SQL a veces se describe como un lenguaje declarativo. También incluye elementos procesales. Como pueden ver, yo tengo resaltado en color azul aquellos que se definen como lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de control de datos. Esto también vamos a hablar más adelante. Y como pueden ver, aquí donde yo quería decirles que SQL se conoce o se puede conocer o se puede describir como un lenguaje declarativo. Este tipo de lenguaje no es igual a un lenguaje de programación, ¿ok? Dado que son comandos son comandos que se ejecutan sin que el usuario ejecute un algoritmo para conseguir un resultado, para obtener un resultado, ¿ok? Pero más adelante vamos a hablar un poco sobre ello. Siguiente diapositiva. Programación declarativa. En este caso, SQL se conoce o se puede describir como un lenguaje declarativo, así que vamos a hablar un poco sobre lo que significa la programación declarativa. En contraposición a la programación imperativa, es un paradigma de programación que está basado en el desarrollo de programas especificando o declarando un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen el problema y detallan su solución. La solución es obtenida mediante mecanismos internos de control, sin especificar exactamente cómo encontrarla. Tan solo se le indica a la computadora qué es lo que se desea obtener o qué es lo que se está buscando.
no existen asignaciones destructivas y las variables son utilizadas con transparencia referencial. Bien, imaginemos lo siguiente. Cuando queremos realizar una consulta, en este caso un CL, donde yo quiero mostrar solamente los datos únicos, sin repeticiones, solamente los datos únicos de una tabla, yo lo que tendría que hacer simplemente es realizar una consulta en la cual diga CL distinct nombre from tabla. ¿Ok? En este caso yo no estoy realizando un algoritmo en el cual yo consulte, valide la información, verifique si el dato se repite, elimino los datos para dejar solamente uno, y solamente sería el dato que deje con respecto a cada uno de esos datos que estarán, digamos, recorriendo de una tabla. Esto sería como un algoritmo que diseñaría para mostrar los datos únicos. En este caso no lo estoy haciendo, porque simplemente estoy realizando un comando en el cual simplemente doy como una especie de orden para que este se ejecute. No tengo que ver nada internamente con respecto a las acciones que tomó para realizar el resultado, para mostrar el resultado. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir un poco lo que corresponde a la programación declarativa. Solo para dar un simple ejemplo de lo que significa la programación declarativa. ¿Ok? Sigamos con la siguiente diapositiva. Programación imperativa. Es uno de los paradigmas de programación de computadoras más generales que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al computador cómo realizar una tarea, de la misma manera que el modo imperativo en los lenguajes naturales humanos le dice qué hacer al interlocutor. Esto existe en contraposición al paradigma de programación declarativa, que se basa en describir el problema o solución sin hacer referencia a un algoritmo. Las recetas de cocina y las listas de revisión de procesos, a pesar de no ser programas de computadora, son también conceptos familiares similares al estilo a la programación imperativa, donde cada paso es una instrucción. En este caso podemos entender o comprender que en el caso de la programación, un lenguaje de programación, se puede conocer como programación imperativa, donde se deben cumplir ciertas condiciones o realizar ciertos pasos para llegar a un resultado. Eso se conoce como un algoritmo, bien sea para cualquier cosa que se pueda hacer en cuanto al lenguaje de programación, bien sea para sumar, para restar o para bien sea realizar una sucesión de Fibonacci. Lo que se puede hacer con un lenguaje de programación se conoce como una programación imperativa, donde cada paso son instrucciones que se ejecutan para llegar a un resultado. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Como les dije anteriormente, SQL se clasifica en tres grupos. En este caso vamos a mostrar tres grupos de los cuales trabaja SQL. Como pueden ver, encontramos DDL, que es un lenguaje de descripción de datos, DCL, que es un lenguaje de control de datos, y DML, que es un lenguaje de manipulación de datos. Este último es el más usado por todos nosotros, quienes trabajamos con base de datos, dado que usamos este tipo de datos o tipo de comando para la manipulación de datos, bien sea para la inserción de datos, para la edición de datos, para la eliminación de datos, entre otros. ¿Ok? Este es el más usado, que por cierto también será el que usaremos también para este tutorial, dado que estos dos primeros no lo vamos a usar, pero sería también interesante conocer sobre qué tratan estos dos lenguajes o dos comandos que podríamos usar quizás en algún momento, pero no será nuestro enfoque. Nuestro enfoque será el lenguaje de manipulación de datos, DML. ¿Ok? Así que vamos a continuar en la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poco sobre
el lenguaje DDL, lenguaje de descripción de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los programadores de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como de los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. Entre ellos destaca Create, el cual se usa para crear base de datos, tablas, vistas, etc. Alter se utiliza para modificar la estructura, por ejemplo, añadir o borrar columnas de una tabla, entre otros. Y drop. Con esta sentencia podemos eliminar los objetos de la estructura, por ejemplo, un índice, una tabla, una secuencia, entre otros. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Lenguaje DCL o lenguaje de control de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que incluye una serie de comandos SQL que permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Algunos ejemplos de comandos incluidos en el DCL son los siguientes. Grant permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar tareas determinadas. Y revoke, que permite eliminar permisos que previamente se han concedido con Grant. ¿Ok? Veamos la siguiente diapositiva. Lenguaje DML o lenguaje de manipulación de datos. Este es el que más usamos y el que también usaremos aquí en este tutorial. Es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en la base de datos del sistema gestor de base de datos. Algunos ejemplos de comandos incluidos en el DML son los siguientes. Select. Esta sentencia se utiliza para realizar consultas sobre los datos. Insert. Con esta instrucción podemos insertar los valores en una base de datos. Update sirve para modificar los valores de uno o varios registros. Y Delete se utiliza para eliminar las filas, en este caso se llama fila, de una tabla. ¿Ok? Este es el más usado por muchos de nosotros y que también enfocaremos nuestra atención para mostrar cómo se usan, cómo se trabaja, entre otros. ¿Ok? Algo que quisiera agregar y que me parece lo más importante, muy a pesar de todo lo que se ha explicado o lo que he leído para que ustedes tengan la información, es que SQL es un estándar. ¿Ok? Esto significa que la sintaxis de SQL es la misma que usaré bien sea para otro tipo de base de datos, sin importar que esta sea MySQL, sea Firebird, SQLite, entre otros. Lo que quiero decir con esto es que la forma en que yo hago la inserción de los datos o la recuperación de los datos por medio de una consulta select va a ser la misma, repito, porque su sintaxis va a ser el mismo, y esto es porque SQL es un estándar. ¿Ok? Ciertas cosas varían respecto a la forma en que yo pueda conectarme a la base de datos y algunos formatos, bien sea para la fecha, entre otros, pero en líneas generales todo se mantiene de la misma forma. La misma instrucción o el mismo comando que usted realizó para hacer un select, una base de datos Access, lo podrá hacer también en una base de datos Firebird, SQLite, entre otros. Repito, SQL es un estándar, ¿ok? No hay mucha diferencia con respecto a otros sistemas gestores de base de datos. Si yo quisiera ver o por lo menos comprobar lo que estoy diciendo, yo puedo mostrarle en la siguiente diapositiva. Esta es una instrucción o una consulta CL en lenguaje JavaScript. Por supuesto, esto lo he descargado, lo he copiado desde internet. No conozco mucho el tema de JavaScript porque esto es algo que no manejo o no estoy familiarizado. Sin embargo, quise centrarme en el tema de la consulta CL que está realizando. Y como pueden apreciar, aquí podemos ver la consulta
en la que está realizando una consulta en una tabla de productos, ¿ok? Y entonces podrán ver que dice lo siguiente: cele todos desde la tabla productos donde el código sea igual al criterio que haya colocado en una caja de texto, ¿ok? Como pueden ver, su sintaxis es lo mismo. Si yo hago este mismo cele en una base de datos Access, básicamente sería el mismo, la misma forma: cele todos from desde la tabla productos donde el código sea igual a mi criterio, lo que yo tenga en un text box, etcétera, ¿ok? Veamos cómo sería con otro lenguaje de programación, en este caso C#. C#, como pueden ver, aquí está otra consulta en la que están realizando una consulta en una tabla, y como pueden ver me dice lo siguiente: cele todos desde tabla, ¿ok? Como pueden ver, aquí veo otra consulta cele de SQL con su misma sintaxis. No hay algo distinto, no se muestra con otra forma, otra estructura de la lógica de la consulta. Sigue siendo la misma sintaxis. Lo único que varía es el lenguaje de programación con el que estoy trabajando, pero en líneas generales la consulta cele sigue siendo la misma, porque vuelvo y repito, SQL es un estándar, ¿ok? Bien, espero entonces que esta información, que espero les pueda ser útil, les ayude para que tengan un poquito de conocimiento respecto a SQL. Trataré también de dejar este archivo para que todos los puedan descargar y lo puedan leer también, si en caso necesiten leer un poco más de esta información. Y que pronto continuaré con los tutoriales. En este caso, el próximo video ya vamos a centrarnos en el tema de los registros, en este caso los comandos de DML, para este caso insert, que vamos a registrar información para todos, que estoy seguro que no querrán trabajar directamente con un archivo Excel, específicamente en una hoja, es decir, que quiera mandar información desde una celda, una hoja, lo que sea. Supongo que querrán trabajar desde un formulario, por lo que a mí me parece también excelente que podamos trabajar directamente con formularios para que ustedes puedan ver cómo se diseña o cómo se manda información a una base de datos Access desde Excel, ¿ok? Bien, espero entonces que este video sea de su agrado y los espero en una nueva oportunidad. Como siempre, mi respeto para todos. Hasta entonces.